Vamos a empezar entonces con esta primera parte teórica. Como les decía, voy a dar un contexto de la importancia para todas las personas que nos acompañan y sobre ese contexto vamos a profundizar en algo muy importante y trascendental que ya, o sea, fue un avance muy rápido en el que la inteligencia artificial ya la necesitamos y la usamos para todo. Ya se vino la era revolucionaria de la inteligencia artificial y es necesario que todos aprendamos a utilizarla y a manejarla para nuestra vida diaria, ¿vale? Dejar el miedo, o que en algunas ocasiones decían o escuchábamos que el miedo era que la inteligencia artificial nos iba a reemplazar. Realmente no nos va a reemplazar, pero sí va a reemplazar, las personas se van a reemplazar si no saben utilizar la inteligencia artificial. Entonces, invitados a que este primer brochazo, este primer vistazo a la inteligencia artificial enfocada en incidentes, accidentes, pues lo podamos llevar a nuestra vida diaria. Bien. Para las personas que se acaban de conectar o que no nos habíamos tenido la oportunidad de conocernos, mi nombre es Juan Pablo Gómez Caro, yo hago parte del grupo de consultoría del grupo de SG Innova y pues nuevamente agradecido por la participación de todos ustedes en este webinar y les agradezco de verdad, me dejen los comentarios en el chat para irlos leyendo. Bien, vamos entonces a refrescar el objetivo, vamos a ver de una manera práctica sobre todo cómo se aplica la inteligencia artificial en la prevención y gestión de accidentes. Se me olvidó colocar la palabra prevención en mayúscula porque considero que pues, los enfoques de prevención de un incidente deben ser desde el punto de vista previo a la ocurrencia de un incidente y ojalá no posterior a la ocurrencia de un accidente. Entonces vamos a potencializar esa palabra prevención utilizando inteligencia artificial, destacando el impacto en la reducción de riesgo, la mejora del desempeño en HC y el cumplimiento normativo. Vamos a ver cómo integrar herramientas, cómo vamos a poder utilizar algoritmos predictivos y análisis de datos para anticipar desviaciones y vamos a garantizar la aplicabilidad en todo tipo de organizaciones y sectores con nuestra herramienta. Bien, entonces vamos a dar un contexto inicial de esta charla del día de hoy, la importancia de enfocar o tener claro para qué implementamos un sistema de gestión. La frase sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que entender cuál es el objetivo principal. La palabra sistema, conjunto de elementos mutuamente interrelacionados y que interactúan entre sí, utilizando unos recursos o unos elementos que me permitan cumplir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal de la seguridad y salud en el trabajo? Pues que las personas durante el desarrollo de sus labores no se accidenten y no se enfermen. Tenemos que enfocar todas las actividades que vayamos a realizar en búsqueda de su objetivo. Que tendremos diferentes actividades que realizar, sí, debemos que tenerlas, pero que sean coherentes entre sí para poder pues, solucionar los riesgos o mitigar los riesgos a los que los trabajadores se encuentran expuestos. Bien. Bien, en ese sentido es importante priorizar la seguridad y bienestar de los trabajadores a través del impacto humano. Es un reto que tenemos como profesionales de seguridad y salud, involucrar a las personas desde el minuto uno. Y por eso dentro de los elementos del sistema de gestión, la toma de conciencia o la generación de conciencia frente a la seguridad y salud es un elemento clave, ¿vale? Es muy importante, ya hablando de los incidentes y accidentes de seguridad y salud, que brindemos la confianza al trabajador o generemos estrategias que le permitan al trabajador ser consciente de que su seguridad y salud dependen de él mismo, pero también evitar eh, castigar o criticar el hecho de que ocurra un evento dentro de la empresa. Me he encontrado con muchas empresas, por ejemplo, que levantan el tapete de su empresa y barren por debajo del tapete todos los eventos menores que han ocurrido o que puedan llegar a ocurrir con el fin de no afectar un indicador, por ejemplo, no afectar una estadística. Pues con lo que vamos a ver hoy, vamos a dejar claro que vamos a ver unas metodologías de investigación de accidentes que van a ustedes a aprender o a contextualizarse, que todos los esfuerzos deben enfocarse precisamente a esos incidentes menores, porque todas las metodologías, o la mayoría de ellas de las que conozco en mi experiencia, pues está enfocada a puntualizar que todas las causas de los eventos pequeños tienen algo en común, ¿vale? Todas tienen algo en común y en ese común puede llegar a generar un evento mayor. Entonces, no podemos hacernos de la vista lejana de un evento pequeño, considerando que esos eventos pequeños son los que me van a llevar a un evento mayor. También es importante mecanismos como el reporte de actos y condiciones inseguras como mecanismo
principal para que ustedes puedan atender desde la prevención y mitigar un posible incidente. Entonces, el factor humano como pilar fundamental de la seguridad y salud del trabajo de sus organizaciones, pues debe ser potencializado, no restringido. Eh, hay organizaciones que, por ejemplo, toman represalias con personas que sufrieron un evento, ¿vale? Entonces, pues invitarlos a que generemos otro tipo de estrategias desde la prevención, precisamente para evitar que esos incidentes menores pues se puedan convertir en mayores. Bien. Cumplimiento legal y costos financieros, por supuesto, dentro de la investigación de accidentes y el sistema de gestión en sí, pues son necesidades fundamentales, pero el impacto humano o lo que vamos a salvar de vidas humanas en algunos casos, pues es fundamental. Bien. Los principios clave de la ISO 45000, tomando como modelo de base para la prevención o para el modelo de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues simplemente una guía, ¿vale? Que nosotros tomamos de base, pues como buenas prácticas para implementar un sistema de gestión, me da los lineamientos para coordinar esos elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y nos invita desde un enfoque preventivo a primero identificar y eliminar peligros antes de que causen daño. La identificación de peligros como base fundamental de la definición de los controles operacionales que ustedes tienen que tomar para prevenir accidentes y enfermedades debe ser dinámico, ¿vale? En muchas organizaciones, por ejemplo, hacen una identificación de peligros y valoración de riesgos de seguridad y salud en el trabajo como un cumplimiento más de un elemento aislado del sistema de gestión. Y resulta que ese es el corazón del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, porque es ahí donde ustedes van a visualizar, a analizar y a definir los controles para los riesgos a los que está expuesto el personal de su organización. Y debe haber una coherencia entre lo que realmente sucede en la organización con las actividades que ustedes han definido. Debe haber una coherencia en el sentido de que debe ser real y consciente la identificación de esos peligros. No puede ser que entre organizaciones, por ejemplo, se presten o se copien esas matrices de peligros por cumplir únicamente. Si ustedes hacen una identificación consciente y una valoración de riesgos lo más objetiva posible, todas las actividades de su sistema de gestión van a estar encaminadas precisamente a que esos riesgos se mitiguen. Y aquí es la primera parte en esa identificación de peligros, en donde los invito a través de modelos predictivos que utiliza la inteligencia artificial para apoyarse en el análisis de esa matriz de peligros. Ya hay modelos de inteligencia artificial que me permiten, a partir de archivos, imágenes, descripciones específicas de lo que necesito que la inteligencia artificial me ayude para que sugiera a partir de esa identificación y valoración de riesgos, pues cuáles deberían ser los controles necesarios para mitigar cada uno de esos riesgos. Invitamos todos a que cuando utilicemos la inteligencia artificial como pilar fundamental, le demos un enfoque a la conversación con la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial nos responda de una manera mucho más acertada. Darle enfoque a la inteligencia artificial me refiero, por ejemplo, a darle un rol a la inteligencia artificial para que sobre ese rol las respuestas de la necesidad que yo tengo sean mucho más acertadas. Por ejemplo, si vamos a utilizar la inteligencia artificial para analizar peligros y riesgos y que me indique controles operacionales, pues el rol que debería tomar una inteligencia artificial para apoyarnos en esa definición de controles, pues debería ser un experto en seguridad y salud en el trabajo, que conozca de legislación, o sea, experto en legislación del país donde yo me encuentro, y con base de contexto, pues las respuestas de la inteligencia artificial van a ser mucho más acertadas. Ahora bien, la inteligencia artificial la debemos tomar como base para determinar qué es lo que tenemos que hacer. Es una guía, no es la última palabra. La inteligencia artificial no es perfecta y en muchas ocasiones se equivoca. Y por eso invitados todos a que lo utilicemos esa primera parte de identificación de peligros y nos apoyemos en la inteligencia artificial para precisamente tomar las mejores decisiones. Bien. Invitados a que nos escriban aquí por el chat de lo que estamos conversando en este momento. Si alguien tiene algún comentario, algún aporte, yo encantado de leerlos y compartirlos con ustedes y de esa manera lo hacemos mucho más dinámico. Bien, la participación activa, el involucramiento de los trabajadores en las decisiones de seguridad y salud es un pilar, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, fundamental, ¿vale? Entre más ustedes involucren a los trabajadores en las decisiones de seguridad y salud del trabajo, mucho más efectivo van a ser. No,
no sugerirle no realizar estrategias impositivas, sino colaborativas, en donde los trabajadores puedan, por ejemplo, participar de decisiones a través de un comité de seguridad y salud, donde puedan tener la tranquilidad y la confianza de que si reportan un acto o una condición insegura, lo que están es aportando a la prevención de accidentes y enfermedades y no están en un modo acusativo, ¿vale? Entonces es importante que esa participación activa entre los trabajadores lo podamos vincular. Ahora bien, en la investigación de accidentes, si eso lo hemos logrado con nuestra planificación, pues estaremos seguros que las entrevistas, la recolección de testimonios para hacer una investigación correcta, pues va a ser real y no va a ser condicionada a un miedo que posiblemente el trabajador tenga de brindarnos una información porque posiblemente pueda tener una represalia por hacerlo. Bien, perfecto. Seguimos entonces con el proceso de gestión de investigación profunda. Aquí ya vamos a hablar del proceso de investigación, pero quiero recalcar que todas las actividades que nosotros desarrollemos previo a un accidente son fundamentales para precisamente prevenirlos. ¿Cómo prevenimos un accidente de trabajo? Bueno, pues ustedes definieron unos controles para mitigar unos riesgos y para eh, garantizar que esos controles son efectivos, pues ustedes tendrán que periódicamente estar verificando si esos controles son suficientes o no. La observación de condiciones es muy importante y aquí también ustedes se pueden apoyar en inteligencia artificial. Venga, yo hago un video o una serie de imágenes del proceso donde yo identifico todos los posibles elementos de esa actividad y venga, me apoyo con la inteligencia artificial y dígame ¿qué condiciones de seguridad observa, por ejemplo? ¿Qué controles adicionales podríamos implementar a partir de ese análisis o de ese suministro de información gráfica que la inteligencia artificial ya está preparada para darnos las condiciones a considerar a partir de esa imagen? Bien, pero una vez ocurre una investigación de accidentes, es claro que para todos que el objetivo del sistema de gestión es precisamente evitar esto, accidentes e incidentes. Y cuando suceda esto, lo que nos está diciendo el sistema de gestión es que algo de los controles, algún lineamiento que teníamos establecido para prevenir accidentes y enfermedades, pues falló, ¿vale? O no fue considerado dentro de los controles establecidos. Que no haya accidentes es un reto muy grande y muy seguramente si tenemos una empresa que nunca ha hecho gestión de seguridad y salud, no podemos pretender que de un momento a otro no tenga accidentes, pero sí es muy importante aprender de cada uno de ellos. Bien. En otro evento que tuvimos también de investigación de accidentes, un participante me mencionaba que tenía muchos accidentes graves, es decir, que con lesiones graves y con consecuencias graves para las personas, y me preguntaba en el webinar que qué hacía, ¿vale? ¿Qué hacía? ¿Vale? Yo los invito a que precisamente cuando ocurran eventos menores, volquemos eh, los recursos o volquemos toda la atención sobre esos eventos pequeños, ¿vale? Todos estos eventos pequeños pueden desencadenar un evento mucho mayor y es nuestra responsabilidad poder hacer una interpretación de qué es lo que está sucediendo precisamente para evitar esos accidentes mayores. Ahora, si tenemos un conjunto de accidentes mayores y estamos sucediendo muchos accidentes mayores, venga, miramos y analizamos cada una de las causas de cada incidente y cuestionémonos si las acciones que se determinaron son suficientes o no, ¿vale? ¿Cómo hacer una gestión de acciones efectivas? Pues todo depende del análisis de causas que ustedes hayan definido y qué tan consciente o qué tan incisivo frente a la investigación ustedes hayan sido. Existen diferentes metodologías para analizar las causas raíz, ¿vale? Vamos a verlas ahorita más adelante. Y ustedes decidirán con base a su experiencia cuál es la mejor, ¿vale? Yo les daré una entrada de mi opinión personal, cuál sería la mejor metodología dependiendo de, y aquí la inteligencia artificial también se vuelve fundamental. Algo que nos duele muchísimo como responsables del sistema de gestión es hacer un análisis de causa correcto, ¿vale? Por ejemplo, aquí dice el análisis de 5 porqués. Es una metodología que tiende a desviarse mucho del objetivo. Yo voy haciendo preguntas, preguntas, preguntas y cuando me doy cuenta la última pregunta no tiene nada que ver con la causa raíz o con el problema inicial. Y por eso es importante apoyarnos con la inteligencia artificial. Ya mencionamos imágenes, que a través de imágenes y el modelo predictivo de la inteligencia artificial me puede analizar con cualquier metodología o una combinación de metodologías, cuáles fueron las causas que generaron ese accidente. Yo les recomiendo apoyarse en la inteligencia artificial para darle ese enfoque
investigativo, dándole todos los elementos, imágenes, recolección de información, de testimonios del accidente, y de esa manera ustedes tienen una base ya muy crítica de lo que sucedió y ustedes complementen la información con la experiencia que les ha dado pues dedicarse a este tema de seguridad y salud en el trabajo. Bien, perfecto. ¿Qué metodologías de análisis de causas pueden haber? ¿Vale? Por muchas más. Yo aquí menciono 7 metodologías, ¿vale? Pero menciono estas porque en mi experiencia son las metodologías que yo he usado, ¿vale? O que yo he visto, ¿vale? No he tenido la oportunidad de practicar de pronto otras metodologías, pero metodologías hay muchas. Si alguien aquí en el chat nos quiere compartir alguna metodología, ¿vale? Pues sería interesante leerlos, ¿vale? Por aquí voy a leer algunas preguntas antes de continuar en coherencia con lo que dije al inicio, y leyendo las preguntas a medida que vayamos avanzando. Aquí nos dice Luis Edison Steven Páez. Teniendo en cuenta algunas fallas que presenta la inteligencia artificial, ¿cuál es la mejor manera de ingresar preguntas a estas aplicaciones? Esto en busca de que los resultados sean las mejores posibles, ¿vale? Es muy importante, Luis, que entrenemos a la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Cómo la entrenamos a la inteligencia artificial cuando vayamos a hacer alguna pregunta o alguna necesidad, ¿vale? Tenemos que primero darles un rol, es decir, cómo quiero que actúe la inteligencia artificial primero para que me responda de la manera que yo deseo. Entonces, lo que les mencionaba al inicio, antes de hacer la pregunta, por favor actúa como un profesional de seguridad y salud en el trabajo con experiencia y conocimiento amplio de legislación colombiana, que es donde yo me encuentro en este momento, experto en derecho laboral, responsable de una empresa logística que se dedica, entre más contexto, Luis, del rol que tú quieres que desempeñe la inteligencia artificial, mucho más concretas van a ser las preguntas, ¿vale? Luego de que le definamos el rol, démosle la necesidad que tenemos como responsables pues bueno, como personas que necesitan la respuesta concreta. Entonces, me encuentro haciendo la investigación de un evento que ocurrió de la siguiente manera. Necesito que por favor respondas con respuestas concretas, que no inventes, por ejemplo, y que te enfoques en la respuesta final. Teniendo ese contexto, por supuesto, entre más contexto, Luis, mucho mejor. Ya la pregunta la puedo lanzar con base al conocimiento que ya le he sesgado a la inteligencia artificial. Y de esa manera, pues las respuestas van a ser mucho más concretas. Bien. Ahora, invitado Luis y todos a que la respuesta de la inteligencia artificial a lo mejor no sea exacta, pero sí que te va a dar luces para pues mejorar las respuestas, o te va a dar luces para que le des más contextos y puedas hacerlo. Aquí nos dice Rixio, perdón si lo menciono mal, Urdaneta. Otro de los métodos y muy efectivos es el Taproot, sí, lo vamos a ver ahorita, Rixio, dentro de la aplicación práctica. Tenemos una metodología de Taproot ahí dentro de nuestra plataforma, creo que la tenemos, pero también es una metodología es verdad, es muy buena y no la tengo mencionada aquí. Bien, aquí nos dice Ivonne Murcia, no es pregunta, es comentario. Por lo que yo he visto hoy día en el uso de la inteligencia artificial, ha evolucionado a darle más relevancia al contexto que al rol. Sí, de acuerdo. Pero el rol, Ivonne, también es importante, ¿vale? Como entrada para poder tener unas respuestas más asertivas. El rol no lo podemos descuidar, pero sí el contexto es mucho más relevante porque es ahí donde está el corazón de la necesidad que tenemos. Bien, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Yo encantado de comentar aquí las observaciones que nuestro público nos hace, y estaré atento a seguirlo haciendo. Bien. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Bien. Continuamos con la explicación de la metodología, Ana, y ya finalizamos. Bien. Vale, que todavía sigues, ¿no? Sí. Yo voy a seguir leyendo las preguntas a medida que vaya avanzando, y de esa manera pues vamos aclarando las preguntas en vivo. Me gusta hacerlo así, pues porque preguntamos sobre el tema que estoy explicando y no esperamos hasta el final, ¿vale? Entonces por eso lo hacemos de esa manera. Gracias. Dale para adelante. Bien, entonces aquí les decía que una de las metodologías de análisis de causas más relevantes, ¿no? Esto no es palabra de Dios, es mi opinión personal, ¿vale? Entonces, la primera metodología muy sencilla, los 5 porqués. ¿De qué se trata esta metodología? Llegar a la causa raíz a partir de unas preguntas o preguntándome o cuestionándome por qué ocurren las cosas, ¿vale?
La idea de esta metodología es que a partir de la primera pregunta y su respuesta, a partir de esa respuesta yo vaya cuestionándome y siguiendo haciendo más preguntas hasta encontrar la causa raíz. Se supone que la última pregunta, la última respuesta, perdón, es la que me dice qué ocurrió. Es simple, es rápida, no requiere herramientas especiales, pero tiene unas desventajas, es que pueden ser preguntas muy superficiales, no se profundiza y además me puedo desviar. Yo he encontrado organizaciones, por ejemplo, que empiezan con una pregunta de la cosa. El trabajador, ¿cuál fue el accidente? El trabajador tuvo atrapamiento de la mano derecha, ¿vale? Y empiezan las preguntas. ¿Por qué tuvo el atrapamiento? Porque no utilizó la parada de seguridad. ¿Y por qué no utilizó la parada de seguridad? Porque estaba de afán. ¿Y por qué estaba de afán? ¿O porque tenía prisa? Porque había llegado al trabajo. ¿Y por qué llegó tarde al trabajo? Porque le sonó mal la alarma al despertador. Ah, la causa fue culpa del despertador. Entonces, esa metodología tiene que ser muy cuidadosa en el momento de utilizarse, ¿vale? Porque puede quedar, como es una pregunta subsiguiente a la siguiente, pues puede quedar incompleta. Bien, el diagrama de Chicago espina de pescado es una metodología muy utilizada en donde la espina de pescado se llama de esa manera porque el diagrama donde se hace el análisis de causas simula el cuerpo o las espinas de un pescado. En la cabeza tenemos el problema principal, es decir, el evento, lo que ocurrió, y en cada una de las espinas de esa espina de pescado tenemos un elemento a analizar, ¿vale? Aquí hay unos ejemplos, pero pueden ser las espinas que ustedes decidan. Por ejemplo, algo en la falla de los métodos, en la forma en que lo estamos haciendo, en la mano de obra, por las máquinas, por los materiales, por el medio ambiente, por la forma en que medimos. Se supone que haciendo el análisis de causas, en cada una de las espinas que ustedes vayan a utilizar, van colocando las causas que van, eh, que van apareciendo. Y las espinas que más recargado tengan son aquellas que les va a dar a ustedes eh, la visión de cuál fue la causa que generó el evento, ¿vale? Me parece de las más usadas, me parece que es buena para el análisis de causas, requiere más tiempo y participación porque necesito hacer mucho más entrevistas, ¿vale? Pero es una metodología también adecuada. El árbol de causas es una metodología donde es muy parecida, solamente que el diagrama es un árbol donde yo pongo en la copa del árbol el problema principal y de ahí voy desplegando ramitas para ir analizando las causas. Cada una de las causas tiene más causas subyacentes y la idea es que al final la estructura o la base del árbol pues me diga cuáles son las causas principales. Es muy visual, es profundo, ¿vale? Porque voy a desglosar mucho más cada una de las subcausas, ¿vale? Para ello también necesitamos experticia en el tema de analizar si las causas que estoy identificando son correctas o no. La metodología de Henrich es una metodología que nos permite tener en cuenta al momento de analizar las causas cinco factores principales. El ambiente social, ¿vale? Las fallas del trabajador, los actos inseguros y los accidentes y lesiones, ¿vale? Aquí esa metodología está muy enfocada a que la mayoría, o tiene como principal argumento, que la mayoría de los eventos, ¿vale? Son consecuencias de actos inseguros. Entonces, es una metodología con la que tiene que tener mucho cuidado porque tiende a culpabilizar al trabajador, ¿vale? Entonces, tenemos que ser muy específicos en lo que vamos a hacerlo. Ahora, esta metodología, Heinrich y Wirth, y la de abajo que dice Wirth, son metodologías que eh, como espíritu dicen que los eventos graves ocurren a partir de una secuencia de eventos repetitivos, de eventos pequeños, ¿vale? Y aquí nos dice entonces estas dos metodologías que debemos enfocar nuestros esfuerzos en esos eventos pequeños precisamente para evitar eventos mucho mayores. La metodología de modelo de pérdidas de Wirth es una evolución del modelo de Henrich, es decir, parte de esa metodología de Henrich, por eso también está muy enfocada al tema de actos inseguros, ¿vale? Y lo que nos dice es que los eventos pueden ocurrir por falta de control, ¿vale? Es decir, está muy enfocada a analizar las causas desde la perspectiva de falta de controles implementados dentro del proceso. Entonces, esa metodología nos dice que pueden haber causas básicas del evento, es decir, por culpa
o por eventos propios del trabajo, por ejemplo, o eventos del trabajador, y unas causas inmediatas que generaron esos eventos. Y con base a ese análisis de falta de control organizacional, me va a dar las causas del accidente. Bien, es mucho más complejo, requiere un análisis documental del problema que está ocurriendo, del incidente que está ocurriendo. Bien, el árbol de fallos FTA es una diagrama también de árbol en donde el árbol muy parecido al árbol de causas, solamente que está invertido, ¿vale? Y también está muy enfocado a que las causas menores son aquellas que me permiten identificar causas mayores. Estas tres metodologías me gustan mucho porque son más minuciosas. ¿Por qué? Porque como están enfocadas a lo pequeño, pues voy mucho más al detalle. No me enfoco en lo más grande, sino en lo más pequeño, que es a veces lo que se nos queda por fuera de la vista. Bien, el modelo de queso suizo de James Gleason lo que nos permite es explicar a partir de un queso, ¿vale? Es muy gráfico, el queso suizo tiene huecos, ¿no? Tiene hoyos dentro del queso suizo. Entonces, el símil que hace esta metodología es que el queso es la organización o la actividad donde ocurrió el evento y lo que empieza a hacer es detectar fallas en las barreras de seguridad. Venga, yo tenía aquí un procedimiento seguro. Venga, evaluamos dentro de este accidente si fue por fallas en el procedimiento. Y cada vez que vayamos encontrando una falla dentro de esas barreras, vamos haciéndole un quesito, o al quesito un huequito. Vamos a hacerle al quesito un huesito y un huequito. Y la idea es que a partir de esos huequitos identifiquemos cuáles fueron las causas que generaron el evento. Bien, digamos que hasta aquí son algunas metodologías, ¿vale? Algunas metodologías. Ustedes me preguntarán, ¿cuál uso? ¿Vale? ¿Cuál uso? ¿Vale? ¿Cuál uso? No hay una respuesta válida. Depende de la experiencia que ustedes tengan, el tamaño de la organización, el nivel de riesgo que estén expuestos. Yo puedo dar una recomendación de uso a partir desde esa perspectiva aquí sentado charlando con ustedes en el webinar, pero ustedes, inclusive apoyándose con la inteligencia artificial, pueden darle el contexto a la inteligencia de cuál es el contexto de su organización y que les sugiera y les explique la metodología mucho más a detalle. Por ejemplo, accidentes menores o incidentes menores o empresas menores donde hay riesgo muy pequeño o no son consecuencias graves. 5 porqués, diagrama de Chicago podría llegar a ser suficiente. Ahora no quiere decir que sea palabra de Dios esas dos metodologías, sino que con esas podrían llegar a ser suficientes, eh, considerando las desventajas que les mencioné hace un momento, ¿no? ¿Por qué puede ser 5 porqués? Porque no hay otra metodología que la organización entendieron esa. Bueno, entonces vamos a esa, pero hagámoslo de manera consciente. Accidentes que puedan o consecuencias que puedan ser graves o mortales, árbol de causas, metodología de Wirth, queso suizo, ¿vale? Aquí metería de pronto también Henrich, ¿vale? Que son metodologías que llevan muchos a datos estadísticos, a datos, como tenemos que revisar más a profundidad, pues tenemos datos mucho más objetivos. Y procesos de alto riesgo, ¿vale? Árbol de fallos, por ejemplo, Ishikawa también, que es mencionada también, queso suizo, ¿vale? Podría ser elementos. Y ya para analizar tendencias, es decir, para poder tener un enfoque de qué puede ocurrir a futuro, metodologías como Henrich y Wirth son las adecuadas para ese tipo de soluciones. Bien, tenemos aquí por aquí unas preguntas. Voy a tratar de leerlas todas. Dice, la inteligencia artificial, nos dice Enrique Azurdia, la inteligencia artificial a través de los años de que existe ya cuenta con la retroalimentación para que otros la podamos utilizar o depende únicamente del contexto que le proveamos, ¿vale? La inteligencia artificial, si entiendo bien la pregunta de Enrique, digamos que se va educando a medida que nosotros vayamos conversando con la inteligencia artificial. Existen ya modelos de prompt en donde ustedes ya dan los elementos específicos para que la inteligencia artificial, a medida que ustedes vayan hablando con ella de un tema relevante o repetitivo, pues las respuestas vayan siendo mucho más acertadas. Bien. Dice aquí Rodrigo Andrés Coaila. Nosotros utilizamos ICAM para investigaciones más complejas y 5W para eventos menores. Muchísimas gracias, Rodrigo. Perfectamente válido las dos metodologías. Dice aquí, Enrique, una vez identificada la causa raíz, ¿es posible que la IA provea la implementación de acciones preventivas y correctivas? Por supuesto.
Enrique. Ese es el objetivo, no solamente que me dé la causa raíz, sino que me proponga las acciones correctivas. Lo vamos a ver ahorita cómo la inteligencia artificial desarrollada por SG Innova nos va a permitir ese elemento muy interesante, Enrique. Bien, muchísimas gracias a todos por la participación. Continuamos de una manera un poco más rápida para ya enfocarnos a lo que nos interesa, que es ver la práctica, ¿verdad? Cómo la inteligencia artificial me va a ayudar a mejorar mis procesos de investigación. Y ya es muy importante para finalizar el proceso de gestión de incidentes y acciones de mejora resultantes de esa investigación. La implementación de acciones correctivas basadas en el análisis de causas es fundamental para prevenir la probabilidad de ocurrencia. Pues tiene sentido, ¿no? Yo hice un análisis de causas, la causa es por la cual se generó el accidente y las acciones deben mitigar esa causa con el fin de prevenir, ¿vale? Ahora, sean muy conscientes o sean muy objetivos o muy responsables en la definición de los planes de acción. Ustedes pudieran haber hecho un análisis de causas espectacular, ¿vale? Perfecto. Pero resulta que por miedo o por restricción porque tengo que invertir un dinero, entonces lo minimizamos la gravedad de la acción y entonces hacemos una acción como por ejecutarla y cumplirla, ¿vale? Y cerrar el accidente. Piensen a futuro, piensen que lo que ustedes están haciendo es prevenir accidentes futuros. Y la verificación y revisión de esas acciones debe ser periódica, no puede ser solamente al momento de implementar y nos descuidamos del tema, ¿vale? Ustedes tienen que programar periódicamente. Las acciones se convierten en nuevos controles y esos controles periódicamente deben ser revisados. Por eso inventarlos que esas nuevas acciones ustedes las incluyan como parte de su sistema de gestión. Y por supuesto, el análisis de causa de los accidentes tiene que llevarlos a la actualización de la matriz de peligros, ir a mirarla dentro del análisis. Venga, ¿este peligro sí estaba identificado? No. O sí, ¿estaba bien evaluado el riesgo? No, estaba mal, los controles no fueron suficientes y esa matriz debe ser dinámica. Bien, digamos que hasta aquí, en honor al tiempo, sería lo que tenía preparado para ustedes. Invitarlos a que nos sigan en las diferentes redes sociales y a participar en los diferentes eventos.